tenemos la capacidad de síntesis hormonal. Entonces, inicialmente tienen que ir regulando aspectos bioquímicos y aspectos fisiológicos. Estamos en esta dependencia de regulación de consideración homeostática para nuestro organismo gracias a la producción de las diferentes variedades de hormonas. Podríamos contar aproximadamente 50 hormonas diferentes que vamos a ir produciendo. Bien, si tenemos que mencionar la importancia clínica de las hormonas, tendremos que indicar de que las hormonas son importantes porque regulan, decíamos, la bioquímica y la fisiología en nuestro organismo. Por otro lado, si por algunos desfases en la producción hormonal produce mayor cantidad de hormonas o menor cantidad de hormonas, entonces tiene la consecuencia de mención de enfermedades endocrinológicas, ¿no? Habíamos indicado nosotros que vamos a tocar muy brevemente las enfermedades endocrinológicas, puesto que estas se estudian en fisiopatología, se estudian en el mismo programa de fisiología y por supuesto en la materia de endocrinología que abarca la clínica o el aspecto clínico como tal. Bien, bueno, entonces inicialmente diremos que la hormona es una sustancia química que se sintetiza en un órgano, es secretada y es transportada mediante la circulación hacia otro tejido donde va a ejercer su acción o hacia el mismo tejido donde se ha iniciado su proceso de síntesis. Por tanto, es considerado un mediador químico. Vamos a considerar dos aspectos. Voy a colocar un punterito y vamos a considerar y diferenciar la acción endocrina y la acción autocrina. Si nosotros tenemos la capacidad de sintetizar hormonas, pues un determinado tejido las sintetiza. Si al liberar las hormonas ejercen acción en ese mismo tejido, decimos que se trata de autocrina. Si sintetizamos hormonas y la liberamos mediante la circulación hacia otro tejido, decimos que es una acción paracrina. En concreto, las hormonas pueden ejercer acción en otros tejidos o pueden ejercer acción en el propio tejido en el cual han sido sintetizadas. Bien, reconociendo algunos tejidos característicos, los cuales tienen la capacidad de sintetizar hormonas, recordando que la síntesis se inicia mediante un estímulo. Un estímulo, por ejemplo, decía la cantidad de azúcar elevada, y ese estímulo tiene que generar una liberación de la hormona hacia el torrente respiratorio, por ejemplo, la insulina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es la pregunta, ¿verdad? La respuesta es disminuir la concentración de azúcar, una acción hipoglicemiante. Entonces, el estímulo ha sido hiperglicemia y la respuesta es hipoglicemia. Bien, en ese sentido, entonces, son varios los tejidos que tienen la capacidad de realizar la síntesis de las hormonas, y ahí está el tejido o el sistema nervioso, el sistema endocrino, glándulas como el páncreas, por ejemplo, y también tejidos como la sangre, por ejemplo, que nos permiten realizar en realidad la liberación de las hormonas y que ejercen una comunicación intercelular en forma constante y en forma equilibrada. De tal manera que inicialmente estamos controlados y estamos regulados por la acción neural del sistema endocrino. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema endocrino no es independiente, que una glándula suprarrenal, una glándula de tipo androgénica, por ejemplo, no es independiente en su acción. Esta acción es dependiente de la regulación neural.
No nos olvidemos que cuando estudiamos anatomía, pues vemos esta parte del sistema nervioso y en realidad todo nuestro accionar bioquímico, metabólico, fisiológico, es una dependencia de comunicación entre el sistema nervioso y el tejido que va a recibir como decimos, las instrucciones para poder realizar la síntesis de las hormonas. Bien, entonces en esta imagen vamos a recordar esto que es para nosotros anatomía y veamos que inicialmente estamos con disponibilidad fisiológica del hipotálamo, ¿verdad? Un tejido muy particular y este hipotálamo tiene la capacidad de instrucción, una conexión, una comunicación con la hipófisis principalmente. Ahí en la imagen podríamos agrandar el tejido y la hipófisis tiene instrucciones hacia la adenohipófisis. Esta adenohipófisis genera estímulos, estos estímulos generan otros estímulos contra o hacia aquellas glándulas que liberen ACTH, TSH, lo que son los estimulantes de la tiroides, la GSH, que es la que permite el crecimiento de los huesos, las hormonas estimulantes de los testículos y de los ovarios, la hormona luteinizante o lo que es la LTH para liberar la prolactina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestro tálamo tiene acciones sobre la hipófisis, la adenohipófisis y sobre la neurohipófisis, de tal manera que podamos liberar esta hormona, especialmente que se denomina la oxitocina y bueno, tendrá sus acciones a nivel del tejido uterino. Sin embargo, la ACTH tendrá una acción, una comunicación con el nivel renal, es decir, con la cápsula suprarrenal. Y esto va a generar la liberación de hormonas como la aldosterona, el cortisol y la adrenalina. Ya estamos mencionando algunos ejemplos. Si es la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, bueno, la vamos a producir en la glándula, ¿verdad? Y vamos a liberar tiroxina, no tirosina, la tirosina con S es aminoácido. En este caso, la tiroxina y la calcitonina, ¿no? Por ejemplo, que controla el metabolismo del calcio. La GH, con su función en el desarrollo o crecimiento óseo, va a facilitar y controlar este crecimiento. La FSH pues tendrá lugar en testículos y ovarios para producir en dependencia estrógenos, la progesterona, testosterona, los gametos respectivamente, y la LTH para la producción de la leche. Entonces los productos finales en este caso, es decir, la respuesta final en el caso de la LTH es producir leche. ¿Cuál ha sido el estímulo? El estímulo, por ejemplo, es la succión que realiza el lactante. Una vez que genere este estímulo, entonces se produce leche, por ejemplo. Entonces, así tenemos una serie de algunas hormonas, algunas glándulas que están directamente comunicadas a partir de el hipotálamo. Y bueno, entonces, algunos otros ejemplos, tenemos la angiotensina 1, hay un error aquí, angiotensina 2, que se sintetizan específicamente en la sangre, que regulan, controlan, contribuyen con muchos otros factores la presión arterial. La testosterona, el estradiol, que hace rato hemos mencionado, que se producen en las gónadas y también en tejidos extragonadales, por ejemplo, en las cápsulas suprarrenales, en baja concentración. Hormonas específicas pueden estar que dirigidas al hipotálamo hipofisiario, pues van a generar esas diferentes funciones que hemos ido anotando.
Bien, entonces este es el seguimiento de la comunicación, un esquemita que inicia con el hipotálamo y tenemos diferentes factores liberadores que vamos a ir tomando en cuenta en otra diapositiva y que quieren un estímulo hacia la hipófisis y que la hipófisis permita la liberación de las hormonas trópicas que hemos ido mencionando en la anterior imagen y estas ya tengan sus acciones respectivas en las glándulas, por ejemplo, en las gónadas, por ejemplo, la glándula tiroides, etcétera. Y finalmente tenemos la liberación de hormonas que tienen que realizar su acción los órganos efectores. Se denominan así a todos aquellos tejidos en los cuales la hormona va a lograr una respuesta, sea de tipo bioquímica, sea de tipo fisiológica. Y lo más interesante es que las mismas hormonas generan una retroalimentación, miren, hacia el hipotálamo. Entonces, esta comunicación es permanente prácticamente en ambos sentidos. ¿Qué otras características podemos notar del funcionamiento de las hormonas? ¿Qué situaciones, qué factores son inherentes a este grupo de sustancias químicas llamadas mediadores químicos? En primer lugar, vamos a mencionar una exocitosis, es decir, la liberación de la hormona a partir de la glándula. Tenemos algunos ejemplos de hormonas como la insulina, como el glucagón, que están almacenadas en una especie de gránulos en la parte interna de la glándula. Y una vez que se genere la salida de la hormona, entonces estamos diciendo una exocitosis. No es una excreción, es una exocitosis. Bien. Por otra parte, también vamos a mencionar la difusión pasiva, es decir, una vez que liberemos a estas hormonas, hay un transporte, ¿verdad? Varias formas de transporte. Un transporte se llama difusión pasiva, ¿verdad? Entonces, por las membranas celulares, muy lentamente, con bastante control fisiológico, se van a ir liberando las hormonas. Y este grupo de difusión pasiva muy características corresponden a las hormonas esteroideas. Una vez que se realiza la exocitosis de la hormona por difusión pasiva, entonces inicia el transporte, es decir, las hormonas tienen que ir hacia el torrente circulatorio y mediante la vía linfática, luego la sangre, los líquidos celulares y tienen que transportarse a aquellos tejidos donde realice su acción bioquímica y su acción fisiológica. Una vez que se cumple y se realiza su acción, la hormona es degradada. Quiero decirles que las hormonas no se almacenan. Si vamos a hablar de almacenamiento, es en el momento en que fueron sintetizadas. Y si no las estamos liberando, pues hay que almacenarlas antes de que realicen su acción. Pero una vez que las hemos liberado, las hemos transportado hacia otro tejido, pues realizada su acción, que es breve, es concreta, es específica, empieza el proceso de degradación. Por eso es que la renovación entre sintetizar hormonas y degradarlas es una forma constante. Entonces, esta degradación se realiza en aquellos órganos o tejidos en los cuales se ha realizado la acción hormonal. Podría tomarse como ejemplo el hígado, podría tomarse como ejemplo el riñón, y que en el caso de que sean proteínicas o peptídicas, pues siguen el proceso de degradación como ya hemos estudiado, semejante al catabolismo de las proteínas, o lo que diríamos al catabolismo de los péptidos. Bien, entonces no olvidar términos exocitosis, difusión pasiva, transporte y finalmente degradación en los tejidos efectores. Un aspecto y característica de un grupo de hormonas que se denominan las hormonas esteroideas son aquellas hormonas que las hemos sintetizado en base y tomando en cuenta a esteroides.
Tomamos esa estructura química, hidroxilamos esa estructura del colesterol y empezamos a producir un grupo de hormonas que son las esteroideas, cuya función importante de las varias que tienen se refiere a la transducción de las señales. ¿Qué implica esta transducción de las señales? Implica que este grupo de hormonas esteroideas tienen la capacidad de regular la transcripción, la traducción a nivel de los nucleicos. Es una situación que muchas veces nos hemos preguntado y decimos, ¿qué sustancias regulan la transcripción, la traducción, la síntesis de las proteínas? Pues miren que ahora vamos a aprender que las hormonas esteroideas pues realizan ese tipo de acción. Entonces vamos a ir viendo esta imagen, se aprecia la transducción de la señal, ¿no? Cuando hablamos de la señal, estamos hablando en esta comunicación de señales entre estímulo y respuesta, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo, una célula. Aquí tenemos hormonas que son de carácter del colesterol, es decir, tienen estructura básica en su estructura, es el colesterol, diré más bien, está hidroxilado de colesterol, es una hormona de característica lipídica y estas hormonas tendrán que ingresar, ¿no?, a través de la membrana celular y en la parte interna, por ejemplo, a nivel del citosol, tenemos estos colores verdes que representa el receptor de la hormona. Esta hormona se une específicamente ahí, como ven en la imagen, a su receptor y inmediatamente esta hormona y su receptor pueden introducirse hacia el nivel nuclear. Lo que ven aquí en color azul sería el núcleo de la célula. E inmediatamente en el núcleo tenemos que recordar que tenemos el ácido nucleico, el DNA. Este DNA tiene diferentes zonas, tiene intrones, tiene zonas promotoras, tiene elementos de respuesta a la hormona. Es decir, esta información que está en el DNA contiene diferentes zonas con diferentes elementos de respuesta específicos a las hormonas, ¿no? Es una organización de los nucleótidos. Entonces, una vez que la hormona se une a sus receptores, entonces puede dar un cambio en los elementos de respuesta a la hormona, generar zonas promotoras. ¿Promotoras de qué? Promotoras de cambios en genes que codifiquen la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es copiar la información para generar síntesis de RNA. Ahí este esquema en celeste nos muestra esa transcripción. Luego viene la traducción, es decir, ya el RNA tendrá esa capacidad de poder copiar información para iniciar una síntesis, por ejemplo, de las proteínas. Proteínas sintetizadas ya pueden ser transportadas nuevamente hacia el nivel del citosol. Entonces, este aspecto es muy importante por este grupo de hormonas, no digo esteroideas, pero las esteroideas realmente son hormonas lipídicas, porque su base de formación ha consistido en el núcleo del colesterol. Bien, entonces de esta manera también actúan este grupo de hormonas como reguladores tanto de la transcripción como de la traducción. Bien, en esta otra imagen que la tenemos en nuestro librito, nos vuelve a hablar de la misma situación, en realidad, la participación hormonal en respuesta a un ¿y cómo es esta situación? Iniciamos, bueno, un estímulo al que podamos imaginar, un estímulo, un reconocimiento. Este estímulo puede estar dado para hormonas del grupo 1 o para hormonas del grupo 2. ¿Quiénes son las hormonas del grupo 1? Las hormonas del grupo 1 son justamente las hormonas que se denominan corticoides, esteroideas, lipídicas. Por ejemplo, las del grupo 2
son las denominadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, por ejemplo. Y que esta situación entonces nos va a permitir liberar estas hormonas, sean del grupo 1, sean del grupo 2. ¿Qué pasa si son del grupo 1? Entonces forma un complejo entre hormona y su receptor y tenemos algunas respuestas. Este tipo genera una transcripción del gen. Tenemos una diferente variedad de genes, codifican diferentes aspectos en nuestra naturaleza. También tienen la capacidad de generar canales transportadores a nivel de las membranas nucleares. Y todo esto tiene que generar una respuesta que siempre esté coordinada con un determinado estímulo, ¿no? Específico. No puede ser que yo necesite disminuir azúcar y pues tenga una relación de una hormona, por ejemplo, con el andrógeno. No existe esto. Tiene que ser específico. Si se tratan del grupo 2, que son varias las hormonas que están en este grupo, pueden generar diferentes señales, porque son varias las hormonas que están acá. Entonces, da origen a la señal y generamos efectos. ¿Qué efectos vamos a generar? En algunos casos, también una transcripción del gen, también una influencia para formar los canales transportadores de la hormona. Tenemos que transportar la hormona. La translocación de la proteína, una vez sintetizada la proteína, tiene que ser llevada, si vale el término, tiene que cambiar de localización para ir hacia el espacio intercelular. Eso se llama translocación, o en su caso podría darse la modificación de una proteína. Tenemos casos de modificaciones de proteínas, bastantes casos. Por ejemplo, el caso de las hemoglobinopatías, por ejemplo, hemoglobinas que van cambiando constantemente, son proteínas, la mayor parte de ellas no tienen ningún negativo, y en esa situación sí puede modificarse en algunos casos proteínas. Entonces generamos una serie de respuestas. Y la vía de información, si la resumimos, tomando en cuenta siempre a los ácidos nucleicos, entonces tenemos los genes, diferentes genes, generan a continuación cambios en su información para realizar la transcripción. Se realiza una transcripción primaria, todo esto acontece en el núcleo. Esto genera una serie de reacciones químicas, modificaciones, procesamientos para obtener un RNA mensajero. Este RNA mensajero en algún momento también puede entrar de degradación. Si eso no ocurre, este RNA mensajero es transportado hacia esta reacción química que es la traducción y generamos una síntesis de proteínas, y las proteínas ya podemos translocarlas hacia el citoplasma, ¿no? Entonces seguimos manteniendo este patrón de señalización y de comunicación. Entonces ahora que ya hemos estudiado nosotros proteínas, hemos visto la degradación de proteínas, hemos analizado ejemplos de proteínas, las funciones de las proteínas, pues ahora estamos viendo la síntesis de las proteínas, que todavía no estamos estudiando síntesis, tenemos que verla en la parte que es biología molecular de los ácidos nucleicos, pero sin embargo, miren, esta es la comunicación para generar la síntesis de las proteínas. Bien, entonces, para hablar ahora ya de qué tipo de sustancias químicas forman parte de las hormonas y cuáles son y cómo las vamos a clasificar, entonces diremos, tenemos 3 tipos de sustancias químicas hormonales. Tenemos un grupo de hormonas que vamos a denominarlas simplemente péptidos. Tenemos otro grupo de hormonas que se van a llamar hormonas esteroideas. Tenemos otro grupo que se van a denominar del tipo de las aminas, o lo que también diríamos las que son las sustancias de tipo nitrogenadas, pero en sí tienen un grupo amino.
Entonces tenemos esta clasificación de las hormonas tomando en cuenta sus aspectos químicos y algunos ejemplos que podríamos manejar. Veamos. Aminas. Ahí tienen a las aminas. Polipéptidos, que también podemos denominarlos como proteínas. Las esteroideas. Ah, y no habíamos mencionado estas otras que son las glucoproteínas, es decir, proteínas que se unen a azúcares y en conjunto están actuando como lo que son hormonas muy particulares. Las aminas, veamos a las aminas, son derivados de aminoácidos, solo dos aminoácidos, de la tirosina y del triptófano. No se olviden, de dos aminoácidos. Son secretadas por la suprarrenal, son secretadas por la glándula tiroides y también por la glándula pineal. Entonces ahí tenemos este grupo de hormonas. Entre la que son polipéptidos y proteínas, tenemos polipéptidos que están compuestos por más de 10 aminoácidos. En este caso, el ejemplo es la hormona antidiurética. Propiamente dichas, que estén compuestas por más de 100 aminoácidos, la GH o lo que es la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, esa ya es más de tipo proteína. Las que son glucoproteínas, proteínas que están unidas a carbohidratos, a una cadena en realidad de oligosacáridos, ¿no? Y estas típicamente son aquellas que están relacionadas con la hipófisis, la FSH, la LH y la TSH, ¿no? Entonces, estas son de esa característica. Y las esteroideas propiamente derivan del colesterol. Algunos ejemplos, la testosterona, el estradiol, la progesterona, el cortisol, la aldosterona y bueno, varias que vamos a ir anunciando. Bien, esa es la clasificación de las hormonas tomando en cuenta su base química. Y para recrear un poco solamente la imagen, algunas hormonas, como el cortisol, por ejemplo, es una hormona del tipo esteroide. Básicamente se ha sintetizado tomando en cuenta el núcleo del colesterol, tomamos en cuenta el núcleo fenantrénico del colesterol, y pues hay varios otros grupos funcionales. Aquí es un cetónico, un hidroxilo, una cadenita lateral metílica igualmente, y así, ¿no? Entonces, un cortisol. Una amina, un aminoácido, no aminoácido, sino diremos una, por ejemplo, hormona que tiene base de aminoácidos. Miren, esta es muy compleja. Tiene leucina, tiene prolina, cisteína, glicina, y se van organizando así, ¿no? Se van uniendo un aminoácido con otro aminoácido. Entonces, de todos modos, algunas hormonas son bastante complejas en su estructura y en su formulación química. Está la adrenalina, también es una amina, ahí está el grupo funcional amina, muy sencillita, es una adrenalina, tiene hidroxilos y tomamos en cuenta el aminoácido tirosina para la síntesis de la adrenalina, que ya los productos especializados. Es una adrenalina, no es que una catecolamina. Bien. Bueno, entonces, en general, resumiendo lo que estamos hablando, cada una de las hormonas tiene un mecanismo de acción, vamos a ir viendo el mecanismo, tiene propiedades durante el proceso de biosíntesis, grupos funcionales, fórmula química, proceso de síntesis, si es amina, si es péptido, si es proteína, el tipo en el que se ha sintetizado, si se almacena, otras no se almacenan, se liberan inmediatamente. Los glucocorticoides, por ejemplo, se liberan inmediatamente, esos no se almacenan. La secreción o la liberación de la hormona, el transporte y la intervención en el metabolismo en general. Bien, entonces vamos a ir ahora viendo en qué consistirá el mecanismo de acción de una hormona. ¿Cómo es que una hormona puede ejercer acción? ¿Sí? Entonces, recordemos ahora que toda hormona debe tener acción con la célula blanca.
La célula blanco es toda aquella célula que tiene receptores específicos para las diferentes hormonas. Eso no olviden. Nosotros tenemos una gran riqueza en una gran variedad de niveles de unidad celular. La mayor parte tienen receptores para las hormonas. Entonces, Harper nos dice, si pudiéramos contar las células, tenemos aproximadamente 200 tipos de células diferentes. Si yo les pregunto en este instante, me dirán células adiposas, las musculares, las sanguíneas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más de 200 tipos de células. Y numerosas de estas células a tejidos como la adenohipófisis, tejidos glandulares, tejidos como la sangre, tienen la capacidad de producir hormonas. Entonces, tienen aproximadamente con 50 hormonas que tengan sus células blanco y que generen esto que necesitamos, una respuesta bioquímica y una respuesta fisiológica. ¿Bien? En esta imagen podemos apreciar lo siguiente. Punto 1, las células endocrinas, ¿no? Entonces, las células endocrinas tienen la capacidad de sintetizar hormonas. Las hormonas, por una difusión simple, van a poder atravesar las paredes de los vasos, ¿verdad? Y podemos liberar estas hormonas. Estas hormonas, pues, seguirán su camino, su transporte en el torrente circulatorio. También por difusión pasiva atravesarán las paredes capilares y podrán llegar o ser destinadas hasta la célula blanco. No tenemos una célula blanco en un tejido, digamos, hepático, pues son numerosísimas esas células blanco, las cuales ejercerá su acción, por ejemplo, la hormona. Bien. Vamos a tomar en cuenta a estas células blanco desde dos puntos de vista. Ejemplo esquemático donde tenemos aquí varias células, diferentes tipos de células. Y dice que una sola hormona puede tener efectos en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, en el músculo, por ejemplo, en el adiposo, por ejemplo, en los eritrocitos, por ejemplo, en el páncreas, en el nivel intestinal. Es así, por ejemplo, la insulina, ya la hemos estudiado. Una vez que se libera la insulina, puede tener su efecto en los eritrocitos, puede tener su efecto en las células hepáticas, puede tener su efecto en el nivel intestinal, puede tener su efecto en las células adiposas, por ejemplo. Entonces, una sola hormona en diferentes tipos celulares ejerce parecidas acciones en diferentes células, porque esas células tienen receptores para una sola hormona. La misma situación ocurre con un glucocorticoide, la misma hormona tiroidea, la misma situación con el glucagón, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, también varias pueden ejercer acción en un solo tipo celular. Varias hormonas. Esto es muy importante porque estos efectos van a generar, y para que se generen respuestas necesitamos una condición a nivel celular. Una opción de contar con receptores en la membrana celular, otra opción de contar con receptores a nivel citoplasmático o intracelular o intranuclear. Entonces, esa situación es necesaria, por eso son las células blanco. Entonces, veamos esto. ¿En qué consiste, por tanto, el mecanismo hormonal? El mecanismo hormonal consiste en la unión de la hormona con su receptor específico. Una vez que se une
una reacción química, eso va a generar una señal. Y esa señal tiene que ser captada por la célula misma y lograr una respuesta, sea bioquímica o sea fisiológica, por ejemplo, ¿no? Fisiológicas, por ejemplo, se refiere cuando regulamos una regulación fisiológica, ¿no? También el metabolismo del agua, una regulación de catión sodio, de anión, es decir, anión cloruro también, es una acción fisiológica, pero compromete también una acción bioquímica, el hecho de transportar cationes a través de la membrana o también liberar cationes a través de la membrana, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras necesidades. Veamos, entonces, mecanismos. Punto 1. Un mecanismo hormonal mediante receptores extracelulares. ¿Qué son los receptores? Son proteínas, no se olviden. Ya varias veces hemos hecho una mención de receptores. Son proteínas específicas para la función hormonal, ¿no? Entonces, otra variedad de proteínas. Si están sus receptores en la membrana celular, como es una proteína, también tiene sus particularidades. Tiene una zona que se dice un dominio de receptor, reconoce a su hormona específica. Este receptor no se une a cualquier otra hormona, tiene que ser específica. Tiene una zona que se llama de dominio o de acoplamiento, es decir, una vez que reconoce el receptor a su hormona, inmediatamente se acopla, se unen, se enlazan químicamente. Esto tiene que generar ya una señal. ¿Quiénes son de este grupo? ¿Qué hormonas? Las hormonas polipeptídicas, las hormonas proteínicas, como por ejemplo la hormona del crecimiento, polipeptídicas, por ejemplo una oxitocina que tiene 11 aminoácidos, las catecolaminas como la adrenalina, por ejemplo, y todas estas, claro, tendrán que regular funciones intracelulares. Punto 2, otra variedad del mecanismo. Hormonas que funcionan o tienen un mecanismo con receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares pueden estar en el citosol o pueden estar en el núcleo de la célula. ¿Quiénes son estas hormonas que van a unirse a este tipo de receptores? Son varias las hormonas. Las hormonas esteroideas, con cortisol, las hormonas retinoideas, las hormonas tiroideas, que proveen, la señal a genes específicos inicialmente y afectan la velocidad de la transcripción, de la transducción y de la síntesis de las proteínas. En realidad, ese es el mecanismo de acción de las hormonas, pensando que sí siempre generan una respuesta bioquímica fisiológica. Bien, entonces, ya receptores. Esta es una imagen de un receptor mediante, bueno, me olvidé decir esto, voy a volver a la imagen. Este tipo de receptores extracelulares en relación a este grupo de hormonas tienen una característica. Para facilitar su mecanismo de acción, requieren de mensajeros. Segundos mensajeros como el AMPC, como el GMPC, como la calmodulina, como el fosfatidilinositol, que habíamos visto, por ejemplo, en las cascadas de regulaciones. Y algo muy interesante que tienen. Nosotros habíamos estudiado segundos mensajeros, AMPC, GMPC, los vimos como segundos mensajeros. Cuando se habla de hormonas, a estos segundos mensajeros también se les considera como que son de una acción hormonal. Si facilitan la acción de la hormona, bueno, en todo caso sí, también puede darse de función hormonal, porque químicamente no son hormonas, tienen otro tipo de síntesis, de formación. Pero bueno, ahí están por la facilidad que tienen para otorgar
un mecanismo de acción hormonal mediante receptores extracelulares, ¿no? Entonces, en este ejemplo, eso, ¿no? Una hormona, tenemos aquí el receptor, que es una proteína compleja, se unen y en algunos casos hay necesidad de que a este receptor se una una proteína G, para algunos casos, y esta proteína G tiene que facilitar la actividad de la adenililciclasa, la enzima permite transformar el ATP en AMPC, que ese es un segundo mensajero, y que tienes una acción semejante a su propia hormona, de tal manera que estimula o activa las regiones del DNA en sus zonas CREF, o lo que diríamos las zonas que son elementos de respuesta que tenemos en estas formaciones. Entonces, es muy importante también el AMPC como segundo mensajero, y como estábamos indicando, algunos autores las consideran propiamente también hormonas, ¿no? Y no estoy muy de acuerdo porque la hormona inicial es la que llega a la membrana y bueno, la acción sí va a estar facilitada por la acción del segundo mensajero. Tal vez por esa situación hay autores que la consideran propiamente hormona. Bien, tenemos esta tabla o este cuadro en nuestro librito. Me gustaría que vayan leyendo los ejemplos de hormonas, considerando el origen, es decir, en qué tejido, cuál es su función en nuestro organismo. Entonces, para no ir texteando así, leyendo, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, la tirotropina, de la hormona estimulante de la tiroides. El origen es la adenohipófisis, estimula la producción y la secreción de las hormonas de la tiroides. Vamos a estudiar luego hormonas de la tiroides, por eso la vamos a mencionar. Por ejemplo, vamos a ir viendo que calcitonina, por el calcio y del fósforo, eso es lo que regula, ¿verdad? Se libera a partir de la tiroides, disminuye la concentración de calcio en sangre, inhibe la degradación del hueso cuando disminuye el aporte de calcio, por ejemplo, incrementa la excreción de calcio a través de los riñones, es decir, va a mantener un nivel de equilibrio de calcio a nivel plasmático. De los glucocorticoides, por ejemplo, su derivado aquí es el cortisol. El grupo glucocorticoide se sintetiza en la corteza de las glándulas suprarrenales, activan la producción de glucosa a partir de las reservas. Entonces aquí vamos a ir recordando algunos aspectos que habíamos mencionado cuando decíamos, por ejemplo, a un paciente diabético no se le va a administrar corticoides porque va a incrementar su azúcar mediante una estimulación de qué vía, de la vía neogénesis, están recordando, ¿no? Entonces, de esa manera puede ir incrementando niveles de azúcar, pero es parte de su función. Si entramos en razonamiento, no es que va a elevar el azúcar para tener una acción como en la diabetes. De hecho, los glucocorticoides no son causa de la diabetes, ¿verdad? Pero si sube un poco el azúcar, ¿quién regula? Regula la insulina. Pero si es un paciente diabético de tipo 1, lamentablemente la insulina no controla y los corticoides podrían influir en seguir elevando los niveles de azúcar. Esa ya es otra situación. Entonces, tienen varias hormonas, son 50 ejemplos de hormonas, pero aquí en esta tablita solamente tenemos 15 como ejemplos, ¿no? Entonces, vayan analizando, leyendo, por favor, cuáles son sus funciones. Y tenemos la clasificación de hormonas tomando en cuenta su receptor, ya lo hemos dicho hace rato, solamente para volver a recordarlas. Entonces, hormonas que se unen a receptores intracelulares, vamos a remarcar, son el grupo de las hormonas esteroideas, algunos ejemplos ya específicos, andrógeno, calcitriol, corticoides, mineralocorticoides, hormonas tiroideas que también entran en este grupo. Luego tenemos las hormonas con receptores de membrana, que hace rato decíamos, está mediada por segundos mensajeros, el AMPC, el GMPC, el ion calcio actúa como mensajero, el fosfatidilinositol
el fosfatidilinositol. ¿Están recordando? Es un fosfolípido, es un fosfolípido, ¿de acuerdo? Y la fosfatasa quinasa, miren, la fosfatasa es una enzima, sin embargo, actúan el grupo de las quinasas que están en las cascadas de modulación covalente, actúan entonces como, según los mensajeros, de la TSH, de la luteinizante, del glucagón, de la oxitocina, por ejemplo. Bien, bueno, entonces tomar en cuenta esta situación. Bien, vamos a ir tomando a título entonces ahora ya con los subgrupos hormonales, que son las hormonas sintetizadas a partir del colesterol. Bien, tengo el otro grupo siguiente de trabajo y vamos a quedar entonces en este título. Entonces, título, hormonas que se sintetizan a partir del colesterol. Quedando en esa mención. Bueno, entonces vayan anotando para que recordemos la siguiente clase, hormonas sintetizadas a partir o en la base nuclear del colesterol. Bien, muy bien, estudiantes, muchísimas gracias. A ver qué tenemos de pendiente con ustedes. Ninguna tarea, ninguna revisión. Estudien esta parte inicial. Voy a hacer preguntas en la siguiente clase. Vamos a ir avanzando en varias personas que tenemos que ir tomando en cuenta su exposición y su presentación, ¿no? Bien, vamos colocando entonces nuestra asistencia, por favor. ¿Algún comentario por parte de alguno de ustedes? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, pregunta, aclaración? Nada, ¿verdad? Parece que ya el frío de la lluvia ya nos está congelando nuevamente. ¿Qué pasó? Bien, entonces vamos dejando nuestra asistencia. 67 participantes. Bien, no quiero dejarles sin tener nada para el día, bueno, para el jueves, para todos, anoten todos. Cantidad plasmática de cortisol. ¿Cuánto en el plasma de cortisol está circulando? Cortisol. Y la otra es la cantidad de aldosterona en sangre. Cantidad de aldosterona en sangre. Para el jueves. Bien concretito, ¿no? De tal valor y punto, ¿no es cierto? Bien. Listo. Muy buenas noches. Nadie me ha hablado. Bueno, Axel, buenas noches. Nelson, buenas noches. Carlos, buenas noches. Kevin, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Flores Rebollo, buenas noches. López Oropesa. Buenas noches, doctora. ¿Qué más? Cristian, Eduardo, Lisbeth, Celina. Buenas noches, doctora. Adi, Osvaldo, bien. Muy buenas noches entonces a todos, ¿sí? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Marco, buenas noches.